mexicanos estamos comprometidos a demostrar que somos un país esencialmente democrático. Reafirman nuestras sospechas de que se está configurando un fraude de grandes proporciones. Tenemos las mejores armas para alcanzar el triunfo, la razón y la confianza. ¡Viva México! Es así como llegamos al capítulo en el que hablaremos de las elecciones presidenciales de 1988. Estas elecciones fueron de vital importancia para el desarrollo de la vida democrática del país. Los resultados electorales evidenciaron, como el eslabón más débil, la crisis que vivía el sistema político mexicano y cómo esto llevó a la famosa caída del sistema. El 6 de julio de 1988 se disputaban la presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari por el Partido Revolucionario Institucional, Cuauhtémoc Cárdenas por la Alianza de Todos del Frente Democrático Nacional, Rosario Ibarra y Manuel Cloutier por el Partido Acción Nacional. Cabe destacar la participación principalmente de Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, pues entre ellos dos hubo una gran disputa, hubo una gran confusión, sucedió la caída del sistema. ¿Qué sucedió en la caída del sistema? Pues extrañamente se dejaron de contar los votos. Se dice literalmente que se cayó el sistema, así con doble L, con la O y con su acento. Se cayó el sistema, nadie quiso hablar de lo que sucedió en las elecciones, nadie quiso hablar de los votos. Días después anunció el secretario de gobierno, Manuel Bartlett, anunció que Carlos Salinas de Gortari había ganado con el 50% de los votos, un porcentaje arriba de Cuauhtémoc Cárdenas. Extrañamente, cuando antes el cómputo nos decía que Cuauhtémoc Cárdenas estaba superiormente ganando a Carlos Salinas de Gortari. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio. ¡Bravo! El error de haberse entregado a intereses extraños y contrarios al pueblo mexicano. Durante los próximos meses debemos de realizar acciones locales, regionales y nacionales, siempre en el marco de la lucha constitucional y política. Es hasta estas elecciones que la competencia partidaria es real. El sistema de partidos que se ha instaurado en México apenas comienza a operar. Pero esta competencia se encuentra de entrada ya minada, ya que quien se encarga de controlar las elecciones y que se lleven a cabo de manera limpia es la Secretaría de Gobernación, un órgano, una dependencia encargada del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no hay un mecanismo autónomo que pueda dar fe de la limpieza de estas elecciones. Ahora, otro de los problemas que surgen, que se dieron a cabo en las elecciones del 88, fue que la falta de información por parte de la Secretaría de Gobernación mantuvo cierta tensión en el electorado, que ya querían saber cuál era el resultado final de las elecciones, ya querían saber quién era el que iba a suceder la silla presidencial. Pero hubo una cierta retención de la información que culminó en una falta de confianza de esta institución. Por lo tanto, es que se lleva a considerar que las elecciones han sido fraudulentas. Buenas tardes. ¿Qué sucedió el día de la elección?
que las autoridades no previeron tener resultados oportunos esa noche. Claro que se habían hecho reformas años anteriores y se habían acordado que en lugar de tardar 7 días para tener resultados, se iban a tener en 3 días después. Lo que quería la sociedad no eran resultados en 7 días o en 3. Lo que querían era esa misma noche tener quién iba a ser el ganador de la jornada electoral. No se previó un mecanismo adecuado, por eso se vino una ola de debates por el resultado. Hay que observar todo el proceso. Nosotros hemos hecho todo lo posible porque estas elecciones sean lo más limpias posible. Esperemos en Dios. Como hemos podido apreciar a lo largo de este bloque, las elecciones del 88 evidenciaron que el sistema político mexicano se veía rebasado en cuanto a mecanismos para procurar la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Esto a su vez llevó a una ola de protestas a lo largo del país e incluso a amenazas de amotinamiento por parte de Rosario Ibarra. Sin embargo, el gran liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas evitó una crisis nacional, pero eso lo veremos a continuación. La caída del sistema fue algo impasable para el pueblo de México, terrible para todos los mexicanos. Estamos reafirmando nuestras sospechas que se está configurando un fraude de grandes proporciones, que disvirtuaría el sentido de la población expresada en las urnas. Salinas de Gortari llegó al poder mediante el fraude electoral de 1988. La caída del sistema a la hora crítica del conteo de votos para la elección presidencial fue el foco rojo que presagiaba fraude electoral en la elección para presidente. Esta terminó siendo fuertemente cuestionada como fraudulenta por todos los actores políticos, con excepción, por supuesto, del PRI, y por lo tanto considerada inválida, principalmente por los partidos de oposición. Sin embargo, el sistema político, establecido por muchas décadas, actuó sin dilación, lo sacó adelante como era de costumbre y fue declarado presidente constitucional de todos los mexicanos por una Cámara de Diputados con una mayoría del PRI, contando con 260 diputados, quienes pudieron dominar la calificación de la elección presidencial, gracias a la abstención de la bancada del PAN, concertada con ese partido para este propósito. En una encuesta de salida confidencial, realizada el mismo día de las elecciones por el Consejo Coordinador Empresarial sobre estas elecciones de 1988, a la cual tuve acceso, se daba como resultado final de la elección casi una tercera parte de la votación total a cada uno de los 3 candidatos principales. Aparentemente todo terminaba con un virtual empate técnico entre los 3, con una ligera ventaja para Cárdenas. De todas formas, en esta encuesta no quedaba claro quién había sido realmente el ganador absoluto, aunque como siempre se daba por descontado que el resultado final de las elecciones sería arreglado para favorecer al candidato oficial, razón por la cual el Consejo Coordinador Empresarial cayó y no lo dio a conocer, porque además así le convenía a ellos, ya que el triunfador en todos los casos sería Cuauhtémoc Cárdenas, no bien visto por los ojos capitalistas del Consejo. El ingeniero Gutiérrez, el ingeniero Cárdenas y su servidora, y no nos dejaron entrar. Entonces hubo gente que empezó a forcejear y fue maravilloso que el ingeniero Gutiérrez, como había jugado fútbol americano, los tacleó y fue como logramos entrar. Y luego ellos fueron muy caballerosos porque decidieron que yo fuera la que leyera el comunicado. Formulamos una apremiante llamando al gobierno de la República
para que repare de inmediato estas desviaciones y haga respetar la voluntad ciudadana. De todo el proceso electoral debemos derivar enseñanzas que nos permitan proseguir en la lucha de mejores condiciones. Desde que iniciamos esta gran jornada por la democracia, que dista mucho de concluir, encontramos que la gente exigía nos uniéramos y se buscaran y ampliaran nuestras coincidencias, lo que fue entendido por partidos y organizaciones y escuchado por los dirigentes. Así se pudo desarrollar el gran esfuerzo unitario que constituye el Frente Democrático Nacional. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos. ¡Cállense! Que esos cientos de toneladas de papel se procesen y se regeneren. Como reclamamos que se regenere la vida pública de México. La política de la nación y con la que habremos de convivir de manera armónica y respetuosa está expresada de pluralidad y es una muestra del avance democrático de México y así lo reconozco. Termina la época de un partido único y entramos ahora a una nueva etapa política en la vida del país, con partidos mayoritarios y una muy intensa competencia de la oposición. Después de la elección de julio del 88, dialogué con el ingeniero Cárdenas y con el ingeniero Planchet, después de varios diálogos respetuosos, serios, donde ellos señalaron la inconformidad con el proceso electoral y su reclamo para que nuestro país contara con un proceso de certidumbre en materia electoral para el avance democrático. A lo largo de este capítulo, hemos visto cómo las elecciones de 1988 resultaron un catalizador de uno de los más importantes cambios democráticos que ha experimentado el país. No obstante, solo fue uno de los muchos procesos de cambio por los que pasó nuestro país, pero eso lo descubriremos en el siguiente capítulo. Gracias. Y bueno, compatriotas, así acaba este video. Todas estas elecciones fue política ficción. Gracias.